Bienvenidos una vez más al canal. Como pudieron ver en el título del video de hoy, sí, vamos a estar hablando de este tema que nos encanta a nosotros, que es de cómo pueden viajar los cubanos. Pero hoy específicamente tenemos un tema que está calentico, señores, calentico. Tiene menos de una semana. El 15 de julio salió esta noticia. Tailandia exime de visado a decenas de países, incluida Cuba. Pero por si no me conoces, me presento, mi nombre es Ana Lucía y todas las semanas subo videos sobre mi vida en Cuba. Así que si te interesa este tipo de contenido, suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas ningún video. Así que me puse manos a la obra y me senté, busqué varios artículos sobre el tema y me hice un guioncito que aquí está para llevarles este tema a ustedes. ¿Por qué? Porque no solo Cuba es beneficiaria de estas nuevas medidas, también otros países de Latinoamérica. Así que en la primera parte del video, donde yo voy a estar hablando sobre los requisitos para esta visa, porque eso no es llegar y ya, no, hay requisitos para la entrada a Tailandia. Esta parte también, si tú eres de uno de estos países que voy a mencionar ahora, también te pueden servir, porque estos países entraron en este listado: México, Colombia, Panamá, Uruguay, Ecuador, República Dominicana y Guatemala. Todos estos países han obtenido el mismo beneficio, igual que Cuba, del libre visado hacia Tailandia, que también modificó la estancia, que antes eran 30 días, pues ahora van a ser 60, bueno, o hasta 60 días. Dentro de estas medidas que flexibilizó Tailandia para aumentar el turismo, hay otra lista de 31 países que deben solicitar su visado una vez llegados a Tailandia, y se le otorgará un visado de máximo 15 días. Dentro de estos países están Bolivia, Costa Rica, El Salvador y Venezuela. Yo siempre les digo, me estoy refiriendo a los países de Latinoamérica y el Caribe, porque bueno, es la zona donde más audiencia tengo. Otro país que tengo audiencia es España, pero España ya tenía libre visado a Tailandia hace varios años. Pero ustedes dirán, bueno, ¿y por qué Tailandia le dio por eso ahora? Bueno, Tailandia está intentando recuperar el turismo que tenía antes del COVID, entonces ha flexibilizado muchas medidas migratorias para lograr que entre más turismo a Tailandia. Dentro de esas medidas están estos 31 países que deben pedir esa visa una vez llegado allí, y bueno, una lista de 36 países que ya no necesitan ningún tipo de visa ni nada para entrar a Tailandia, que es en la que cayó Cuba. Yo creo que es la primera vez, señores, que a Cuba la incluyen en algo así, porque los cubanos somos posibles emigrantes una vez llegado a cualquier otro país. Eso es algo bien conocido, es algo bien sabido. Entonces, pues me parece bien curioso, no solo a mí, a varias personas nos ha parecido bien curioso que Tailandia incluya a Cuba en este listado. Es verdad que ya Cuba tiene libre visado para unos cuantos países vecinos de Tailandia, de esa parte de Asia, pero bueno, simplemente me sorprende. El turismo es uno de sus fuertes más grandes, es uno de sus renglones económicos más importantes, y pues quieren fomentarlo al parecer para volver a ser quienes fueron antes del COVID. Creo que Tailandia, sí, por lo que pude investigar, llegó en algún momento a estar dentro de los 10 países más visitados de todo el mundo. Entonces me parece que eso es un número muy importante. Tailandia es muy conocida, por supuesto, de una manera turística, por sus playas tropicales, por parques con elefantes, por sus templos, su cultura y pues por la comida. La gastronomía tailandesa es muy conocida, sobre todo en Asia, en Europa, no tanto tal vez para nosotros, mucho menos para los cubanos, que estábamos alejados del resto del mundo, que apenas conocíamos nuestra propia isla. Imagínense si íbamos a conocer otros países. Pero bueno, la cultura tailandesa, la gastronomía tailandesa es bien famosa en el mundo. Aquí parece que yo estoy haciendo promoción a que vayan a Tailandia a hacer turismo, pero no, señores, ustedes vayan a hacer turismo donde ustedes quieren. Que casualmente yo sigo a un muchacho por YouTube que él vive en Corea, pero ahora mismo está de visita en Tailandia, en Bangkok, y me ha ayudado muchísimo a conocer de Tailandia, sus videos, los blogs que hace. Entonces, de pronto estar viendo Tailandia por un lado y que Tailandia suelte esta notición dándole estos beneficios a tantos países,
incluida Cuba, que no la incluye en nada nunca, pues me parece bien curioso y me parece una casualidad también por eso, como que le tengo mucho amor a hacer este video. Pero bueno, vamos a empezar a hablar de los requisitos para el viaje a Tailandia. Yo les recuerdo a ustedes, señores, yo no trabajo en ninguna embajada, yo no tengo nada que ver con relaciones exteriores, ni con emigración en Cuba, ni nada de esto. Todo lo que yo les cuento en mis videos son buscados en artículos de internet, en las páginas oficiales de las embajadas, información que ofrecen las embajadas o este tipo de noticias que, bueno, lo dijo el gobierno de un país, lo hizo oficial el gobierno de un país. Si tienen dudas muy específicas, ustedes tienen que dirigirse a las embajadas o a las páginas web de esas embajadas para investigar específicamente su caso, porque bueno, yo no voy a saber caso específico por caso específico lo que se requeriría o lo que se necesitaría. Yo solo hago una investigación y pues se las traigo aquí un poquito resumidas. Aquí tengo anotadas yo los requisitos. Como ustedes comprenderán, son requisitos muy sencillos porque, bueno, ya ofrecieron el libre visado. El primer requisito, que me parece algo imprescindible, pero un poco, no voy a decir tonto, pero lógico, ¿no? El compromiso de ingresar al país con fines meramente turísticos. Obviamente, si tú vas a un libre visado como turista, pues tus fines deberían ser turísticos, no quedarte por ahí ilegalmente, como ya hay gente pensando por ahí que van a hacer los cubanos, que no lo dudo, pero bueno, seguimos, nos tenemos que poner serio. Un pasaporte con al menos 6 meses de validez. Eso es un requisito que pide prácticamente todo el mundo, eso no es algo nuevo. Para entrar a prácticamente cualquier país, desde lo que yo he investigado, siempre hay que tener el pasaporte con al menos 6 meses de validez. Requisito número 3, presentar prueba de fondos para respaldar su estadía. Por ejemplo, por persona solo son $270 y por familia serían $550. Esto está elevado a dólares porque, bueno, es una moneda más comprensible para todo el mundo, pero ellos tienen su propia moneda y ese dinero creo, no lo especifica, pero creo que debes presentarlo en la moneda de ellos, porque no estoy segura, pero creo que el dólar no, como que no se comercializa con dólar, tienes que tener la moneda de ellos. Y el cuarto requisito es pues tener el billete de ida y regreso de Tailandia, recalcando que el billete de regreso no puede ser hacia un país vecino de Tailandia, tiene que ser o tu propio país o un país que esté lejos de Tailandia, porque al parecer están tratando de evitar eso, la emigración ilegítima, la emigración ilegal, que las personas puedan salir de Tailandia un momentico hacia otro país y volver a entrar tal vez por otro tipo de frontera. No conozco cómo es la situación fronteriza de Tailandia con los países que están alrededor. También sé que algunos de los países que están alrededor de Tailandia, Cuba tiene libre visado para esos países. Si tienes alguna duda sobre los países de libre visados con Cuba, a lo que los cubanos tenemos acceso, obviamente, en esa lista de reproducción, en este video, hablo yo de los países que tienen libre visado Cuba y, bueno, más o menos para lo que se usa. Tailandia, vamos a ver cómo fluye el tema con Tailandia. Esta parte del video le sirve a cualquiera, pues estos requisitos los tienen que cumplir, no solo los cubanos, obviamente, los tienen que cumplir cualquier persona que desee visitar Tailandia. Ahora vamos a hablar un poquito sobre específicamente la situación de Cuba en todo esto. Tailandia queda a 15.000 kilómetros de Cuba y no existen vuelos directos desde ningún aeropuerto cubano hacia Tailandia. Lo que necesariamente para tú llegar allá tendrías que hacer alguna escala. Por aquí yo les voy a estar dejando algunos de los vuelos que yo pude encontrar de Cuba hacia Tailandia con sus escalas y con los tiempos de vuelo. Como van a estar viendo, los tiempos de vuelo son extremadamente largos, más de 24 horas inclusive viajando, porque bueno, ¿qué pasa? Que las escalas también pueden ser largas, puedes estar varias horas en el aeropuerto esperando que salga tu siguiente ruta, tu enlace. Entonces esto hace que la trayectoria de Cuba hacia Tailandia sea largo y, como ustedes pueden imaginar, costoso. Entonces vamos a aterrizar en Cuba. A pesar de que estos nuevos beneficios son exclusivamente con fines turísticos, la difícil situación económica, social
política que está atravesando ahora mismo el país puede generar un aumento de la migración descontrolada e ilegal hacia Tailandia ahora mismo. Y ahora no estoy diciendo que es que esto vaya a pasar. No vayan a malinterpretar lo que yo les voy a comentar ahora, porque es mi opinión respecto a todo este tema. Tailandia es un país con una agricultura bastante importante, exportador de varios renglones económicos que benefician al mundo entero, dentro de ellos el mango, el coco, el arroz. Entonces, al ser un país eminentemente agrícola, aunque es un país muy grande, es un país bastante poblado, pues los cubanos podrían llegar a Tailandia y empezar a trabajar en el sector agrícola. Ya esto lo vimos en Rusia, donde los cubanos iban por épocas a trabajar ilegalmente en algunas cosechas de algunos renglones agrícolas de Rusia. Esto no es nuevo, esto yo no lo estoy inventando, yo no lo estoy diciendo porque yo crea que pueda ser así, sino porque ya se ha visto que ha pasado. Y pues tendemos a repetir las fórmulas que han funcionado en el pasado, pues tendemos a repetirlas en el futuro. Y pues es algo que yo, en mi humilde opinión, puedo llegar a ver que podría llegar a pasar. Y más allá de la emigración, que eso se va a ver con el tiempo, eso no lo vamos a ver ni hoy ni mañana, eso de aquí a 3, 4 meses tal vez veamos cómo fluye, tal vez haga falta 6, 7, 8 meses para ver cómo va fluyendo eso, cómo Tailandia respondería ante una emigración irregular, ante gente que se quiera quedar tal vez en Tailandia de manera ilegal. Hay que ver cómo el gobierno de Tailandia responde a esto. Yo les estoy diciendo, no estamos asegurando nada, yo no puedo asegurar absolutamente nada sobre que las personas vayan a emigrar a Tailandia. Tailandia está lejísimo, es una cultura totalmente distinta, es un idioma totalmente distinto, no todas las personas podrían adaptarse a eso, pero si hubo personas que se adaptaron al clima ruso, a la comida rusa, al idioma ruso, por eso yo digo que las fórmulas del pasado son las fórmulas del futuro. Simplemente, yo no estoy afirmando que vaya a haber gente que se va a quedar en Tailandia. Yo solo estoy creyendo que puede haber gente que se vaya a quedar en Tailandia. Pero muy aparte de esto, muy aparte de la invitación, porque este video es para hablar también de vacaciones en Tailandia. ¿Cuánto le costaría a un cubano esas vacaciones en Tailandia? Aquí les voy a estar dejando el precio del vuelo más económico que me voy a encontrar. Incluso después de terminar de grabar este video voy a estar seguir buscando vuelos a ver qué me encuentro. A lo mejor ustedes me dicen, no, pero hay vuelos más baratos, a lo mejor yo no me encuentro. Y por eso por aquí les voy a estar dejando el más barato que yo me encuentre. Y se lo voy a multiplicar por 350 pesos, que es actualmente la tasa informal del dólar en Cuba. A eso hay que agregarle los $270 que debes tener a la entrada a Tailandia como dinero propio que tienes que demostrar al aeropuerto. En los requisitos ya se los dije. Y pues también tienes que pensar en el alojamiento y en la comida. Tailandia es bastante conocido por que la comida sea barata, visto de cierta manera, porque por ejemplo en Cuba también, para otras personas de otros países, la comida podría llegar a ser barata, pero para los cubanos no es barata. Entonces, con comidas que pueden oscilar entre los 5, 7, 8 dólares por comida por persona, deberías también pensar en ese tema. Y ya les digo, no va a resultar económico para un cubano viajar de turismo a Tailandia sin tener, por ejemplo, otro incentivo como era Rusia, que la gente traía artículos para vender a Cuba, o como a Guyana, que las personas traían artículos para vender a Cuba después de su viaje. Y con eso tal vez solventaban la pérdida de dinero del viaje, incluso le sacaban ganancia al viaje, obviamente, porque nadie va a hacer negocio aquí para perder. Entonces, sin un incentivo adicional monetario, no creo que las personas comúnmente vayan a hacer turismo a Tailandia. Pues repito, señores, no quiero a nadie ofendido con este tema, no quiero a nadie ofendido con mis consideraciones en lo que yo creo a través de los años, de lo que he visto, cómo se comportan los cubanos y la sociedad cubana ante este tipo de situaciones migratorias con otros países. Ya les digo, el tiempo dirá la última palabra, el tiempo dirá lo que va a suceder con este nuevo tema. ¿Qué ustedes creen de este tema? ¿Qué ustedes creen de lo que yo dije? ¿Qué ustedes creen de esta nueva situación?
Más allá, si las personas que están viendo son cubanas o no son cubanas, déjenme en los comentarios su opinión sobre este tema. Y bueno, si eres de alguno de los otros países que fueron beneficiados con estas nuevas regulaciones tailandesas, pues déjamelo dicho también en los comentarios, y si tú irías a Tailandia de turismo a conocer este país asiático. Déjame dicho en los comentarios que ustedes creen, no solo de este video, déjenme dicho que creen de este video, de este tema obviamente, pero déjenme dicho que ustedes creen de esta serie de videos, de si les gusta esta serie de videos, si quisieran que yo siguiera haciendo videos sobre cómo pueden viajar los cubanos fuera de Cuba, ya sea como emigrante totalmente o viajes de placer, como un cubano podría pasarse unas vacaciones en Tailandia, que es a donde vamos ahora. Señores, de ustedes depende que esta serie continúe. A mí es una serie que me gusta mucho hacer, me parece que podría llegar a ser educativa para muchas personas, instructiva, que les podría aportar. Depende solo de ustedes el hecho de que esta serie continúe. Tengo videos planificados para la serie, pero bueno, si a ustedes les deja de interesar este tema, pues se va a acabar con los videos que tengo planificados, pues no voy a pensar en hacer más ninguno. Si llegaste hasta aquí, muy agradecida por haberme acompañado durante todo este video. Recuerda dejarme un like y un comentario con cualquier duda o sugerencia y compartirlo con alguien que ustedes crean que les pueda ayudar, que les pueda servir. Así llegamos a muchísimas más personas y pues así me ayuda muchísimo a mí también. Y si no están suscritos, no olviden suscribirse. Por acá arriba van a tener una lista de reproducción y por aquí abajo un video recomendado. Nos vemos la semana que viene con un video nuevo.